buenas tardes, ¿cómo están? Hoy el Museo de Trajes le da la bienvenida a la arquitecta Viviana Ortiz Monsalve. Es la autora de Lugares y Espacios. Su trabajo se ha enfocado en la recuperación del patrimonio cultural y es la invitada de hoy en la celebración del Mes de Patrimonio. Bienvenida. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias al museo, a la Universidad de América, que me invitaron gentilmente a dictar una conferencia en torno al patrimonio. Esta conferencia se llama Nombres del pasado, muy del presente. Vamos a hacer un paneo, un recorrido largo por la vida de Manuelita Sáenz, de Antonio Nariño, de Eduardo Santos y de Rufino J. Cuervo. La escogencia de estos nombres no es aleatoria, ni es porque sí, sino que obedece a que la Universidad de América es la custodia de 4 bienes patrimoniales que se vinculan a el nombre de Rufino J. Cuervo, Manuelita Sáenz, Antonio Nariño y Eduardo Santos. De la conferencia se va a dictar muy rápida, es un paneo muy general, muy rápido por la vida y obra de estos personajes importantísimos en el patrimonio y en la historia de Colombia. Y voy a empezar por una introducción muy breve como del contexto, por qué fueron importantes estos personajes en sus respectivos periodos históricos. Entonces va a ser una conferencia muy corta en cierta medida, porque cada nombre da para dar un doctorado, todo un módulo en una universidad de la importancia de estos nombres. Entonces voy a empezar por una introducción histórica. Entonces acá está esta. Listo. Y acá listo. Entonces, bueno, nombres del pasado, muy del presente. Siempre las personas tienen en su mente, vamos a la Plaza de Bolívar, veámonos en el Chorro de Quevedo, o siempre vámonos en la calle de La Patiga, siempre hay un referente histórico con los nombres de las calles, de los edificios, de las plazas, y las personas de pronto con el tiempo pierden la noción de por qué son importantes. Entonces quiero iniciar como con una especie de contexto histórico de estos personajes. Manuelita Sáenz, Antonio Nariño, nacieron en el periodo de la independencia de Colombia. Antonio Nariño, pienso yo que es uno de los hombres más importantes de la historia de Colombia, y por eso le puse como la frase de piedra angular de la independencia. Manuelita Sáenz es una mujer que, aparte de ser la amante de Bolívar, siempre la han estigmatizado con el tema de era la amante de Bolívar, pero era una persona que se caracterizó por dar su vida a la causa libertadora, entonces yo la nombro heroína de América del Sur. El otro personaje fabuloso, sensacional, un genio, realmente es un genio de América, es el señor Rufino J. Cuervo. Entonces él está en el lado de las letras, de la filosofía, entonces se llama el hombre de palabra. Y finalmente concluimos esta charlita con el expresidente Eduardo Santos, que ya verán por qué es la voz escrita. Entonces, el mundo en el siglo XV. Me voy al mundo del siglo XV para ver por qué es importante la independencia de Colombia, que fue el periodo histórico donde nacieron Manuelita Sáenz y Antonio Nariño principalmente. En el mundo en el siglo XV estábamos iniciando el Renacimiento. En el año 1453 cae el Imperio Romano de Occidente, y entonces, ¿qué pasa? Cortan las rutas para Oriente, y los europeos necesariamente tienen que buscar rutas para Oriente. Entonces, empieza una empresa de navegación buscando otras rutas alternas para llegar a Oriente, por otro lado, por detrás, por decirlo de alguna forma, y en esa búsqueda es que
descubren América en 1492. Acá vemos un plano de los 4 viajes de Colón, un mapa mundi de cómo veían la Tierra en la época del Renacimiento. ¿Y qué pasa? Llegan al territorio y llegan por mar, por el océano Atlántico. Entonces, en el año 1492 se descubre América y empieza un periodo de conquista del territorio. La primera población a la cual atracaron los españoles en Colombia fue en el Golfo de Urabá. La primera ciudad que fundaron los conquistadores españoles fue Santa María la Antigua del Darién en 1911, por Vasco Núñez de Balboa. Los indígenas del sector opusieron tanta resistencia que los conquistadores españoles no pudieron quedarse ahí, y la primera ciudad que se tiene como referencia, ciudad poblada ya con un asentamiento más firme, fue la ciudad de Santa Marta para el año 1525. ¿Qué pasa con esto? Llega el periodo colonial. Bueno, entonces el periodo colonial, ¿cómo era el tema o el cuento de la conquista, o cómo se sentaron los españoles en el territorio? Llegaban ellos con un grupo de personas, entre esos un cura, porque la idea era evangelizar a todos estos indígenas que había en este territorio. Entonces llegaban con el conquistador designaba al cabildo, que era como una especie como de alcalde, que gobernaba en esa porción del territorio. Hacían un trazado en forma de damero de las calles, y el conquistador asignaba solares, plazas y calles, y daba como unas categorías a las ciudades. Había ciudades importantes, provincias, y había también villas y pueblos de indios y pueblos de españoles. Pero lo interesante es una notica acá al margen. Cuando llegaban los conquistadores ponían la cruz atrial como el primer elemento donde fundaban la ciudad. Y en esa cruz atrial, que la podemos ver en esta segunda imagen, acá en esta parte, era como un elemento en piedra. También se llamaba rodillo o se llamaba picota. Desde esa época viene el tema de usted está en la picota pública, porque a las personas que cometían algún delito, alguna persona que la iban a fusilar, a, a cortarle la cabeza o a asesinar por algún delito, la ponían en esta piedra. Desde ahí viene el tema de usted está en la picota pública. Entonces, el tema de la conquista tardó más o menos unos 70 años. Hubo una gran extensión de tiempo en la conquista, en asentarse en el territorio. Básicamente, las principales ciudades estuvieron entre el año 1530 a 1550. Hubo otras ciudades que ya muy adentradas en la colonia fueron fundadas, como Medellín, que fue en 1616, o Bucaramanga en 1622. Y una de las primeras fue Cartagena, pues obviamente porque está en la costa atlántica, en el año 1533. Tunja, una ciudad muy importante, en el 39, Bogotá también en el 39, y Pasto también en el 39. Casualmente son unas ciudades supremamente importantes en la época colonial. ¿Qué pasa en él? Va avanzando la colonia. Estamos hablando que el periodo colonial es desde el descubrimiento de América hasta la independencia. Son casi 400 años de colonia. Entonces pasa muchas cosas en 400 años. Entonces, cuando ya los españoles conquistan el territorio, surgen varios como periodos, subperiodos en el periodo colonial, que está el nuevo reino de Granada, el virreinato, la regencia, la patria boba y otra vez el virreinato. La patria boba fue un periodo cortico en la época de la colonia, que fue cuando los insurgentes criollos independentistas lograron como dar el grito de independencia y revolucionar todo, pero volvieron los españoles y implantaron el virreinato nuevamente en la Nueva Granada, que es la pacificación. Pero básicamente era el cabildo entre 1538 y 1549, lo administraba un alcalde, administraba temas de salubridad, de acueductos, de obras públicas, como organizaba todo el paquete del asentamiento en una ciudad o en una provincia. Después existió la Real Audiencia, que era un administrador.
era un administrador del reino, pero resulta que en Colombia siempre ha habido corrupción, mentiras, y entonces a la corona se le salió de las manos la Real Audiencia y dijeron, no, 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 nos van a quitar la plata, esto está hecho un 8, entonces vamos a implementar el virreinato. En 1717 se instauró el virreinato de la Nueva Granada para recuperar el dinero y el territorio. Estos planitos que ustedes ven, este plano era donde era el Cabildo, que es actualmente la Alcaldía Mayor, en la Plaza de Bolívar, y este es como en el costado sur occidental de la Plaza de Bolívar, como donde termina el Capitolio Nacional. ¿Qué pasa? Porque es importante la colonia, la conquista y el mundo entre los siglos XVI y XVIII. Después del Renacimiento hay una apertura, un esplendor de conocimiento, viene la primera revolución científica, la ilustración, el enciclopedismo, siglo de las luces, conocimiento, tertulias, Rousseau, el contrato social, Versalles, y una cosa importantísima que pasó ya en el siglo XVIII fue la Revolución Francesa, en 1789. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo está hastiado de que los reyes se gastaran toda la plata, el pueblo estaba muriéndose de hambre, había un desnivel social increíble, entonces surgió el sufragio, la división de poderes y se escribieron los 17 artículos de los derechos del hombre, el rechazo a la monarquía, y eso fue como el detonante para todas las revoluciones que en América, aunque la revolución de Estados Unidos fue primero que la revolución francesa, es como la misma época como de ilustración, de conocimiento, de cuestionar los poderes, la monarquía, y en esa época, en el siglo básicamente XVI, también fue la primera revolución científica, nuevos equipos de la óptica, la mecánica, una cantidad de información que se le dio como a la humanidad. Entonces, esa revolución, en ese periodo de tiempo, es que nace el señor Antonio Nariño y la señora Manuelita Sáenz. ¿Quiénes eran esos personajes? ¿En dónde nacieron? La una nació en Quito y el otro nació en Bogotá, en el seno de los dos de unas familias adineradas, pero eran criollos. ¿Qué pasó con ellos? Gestaron el movimiento de la independencia en Colombia. Principalmente Nariño fue uno de los primeros que se acogió a todo este tema de la ilustración, el enciclopedismo. El tipo era absolutamente inquieto intelectualmente. Y en esa misma época vivió Manuelita Sáenz. Entonces, Antonio Nariño nace en 1765 y es la piedra angular para la independencia de Colombia. El señor tuvo muchos cargos públicos, fue alcalde por decir algo, alcalde de Bogotá en 1788 con 24 o 23 años. Nace en una familia muy adinerada, ilustrada, en una época en que Bogotá había mucho auge como del enciclopedismo, de la ilustración, de entender las cosas, de leer. Se cuenta que la primera biblioteca pública que hubo en Latinoamérica fue la Biblioteca Nacional, que fue fundada en 1777 acá en el Nuevo Reino de Granada, y es una de las bibliotecas más antiguas de América. ¿Qué hacía Antonio Nariño? El tipo era un lector empedernido, era fascinado con todos estos temas, y empezó, el tema es que empezó como a ser inquieto, como a formar unos grupitos como de estudio, como unas tertulias, como un grupo de amigos que estuvieran como en el mismo rol de él, y generó es una asociación, es como un club de intelectuales que se llamaba Arcano Sublime de la Filantropía. Pero lo más importante de Antonio Nariño es que se dejó seducir por la ilustración europea, y él fue el primer americano en traducir los derechos del hombre, los tradujo, y
por esa razón lo metieron a la cárcel, porque entonces hagan de cuenta que eso era un tema absolutamente revolucionario para ese momento. Entonces el señor Antonio Nariño, en la imprenta patriótica, él implementó una, una imprenta donde hacía el papel periódico ilustrado de esa época, que era básicamente es como el padre del periodismo en Colombia. No sé por qué el premio de periodismo en Colombia no se llama Antonio Nariño, sino Simón Bolívar, o sea, nada que ver, pero bueno. Nariño traduce e imprime los derechos del hombre para América y se para en la plaza de Bolívar, en la catedral, a repartir los derechos del hombre. No sé si alguno haya tenido como la inquietud de leer los derechos del hombre, pero hay artículos que son absolutamente vigentes. El artículo de los derechos del hombre dice: ninguno debe ser inquietado por sus opiniones, aunque sean religiosas, con tal de que su manifestación no turbe el orden público establecido por la ley. Eso opera incluso para las redes sociales. ¿Qué hacía Antonio Nariño? Tenía una biblioteca impresionante. Cuando lo metí a la cárcel por primera vez, porque estuvo muchos años en la cárcel, tenía 800 libros, 1804 volúmenes, y tenía una hojita a mano con una caligrafía, pero tenía la lista de los préstamos. ¿A quién le prestaba? Entonces decía uno, al doctor Mutis le prestó un tomo de la filosofía en verso. Tenía un espacio cuando lo prestaron, tenía un espacio, un boceto. Él quería hacer como un recinto que se llamaba el santuario. Decía sonante para la revista Semana en el bicentenario de Nariño. Dice que no era tanto que fuera masón, sino que en esa época, ¿no?, de la ilustración, de los símbolos, se veía, digamos, la parte de los clásicos. Entonces tenía un recinto, un planito donde decía libertad, filosofía, razón y sabiduría. Quería poner un obelisco en la mitad de su santuario, tenía una biblioteca impresionante, y más adelante el señor Nariño formó un periódico que se llamaba La Bagatela, que opera hoy como si fuera la revista Semana. Era un periódico, un periódico de opinión política y satírica. Entonces era como la revista Semana del momento para 1808. Nariño era un viajero, pero era una persona brillante, viajera, ávida de conocimiento, pero el tipo la llevó muy mal porque estuvo 17 años en la cárcel, entre que lo apresaban por imprimir los derechos del hombre, después se escapó, después se fue, lo apresaron, lo desterraron, lo mandaron a una cárcel en África. Entonces dijeron, el tipo iba en el barco ya para África, destierro y de por vida en la cárcel, y le cayó bien al del barco. Entonces le dijo el del barco, no, escápese, y el tipo se escapó muchas veces, lo condenaron muchas veces, pero para resumir un poco el cuento, el Nariño era un viajero y era una persona muy intelectual, y tuvo dos encuentros muy importantes en una de sus pericias por el mundo, que fue: uno conoció a Humboldt y a Bonpland en París en 1820, se encuentra también con Francisco Antonio Sea en Londres y con Francisco Miranda también en Londres. Estos son como los viajes de Nariño. Es una persona absolutamente dispuesta a entregar su fortuna a la causa patriótica y a la búsqueda del conocimiento. Para hacerles una proporción, el virrey en esa época ganaba 440.000 pesos al año, y la fortuna de Nariño en esa época era de 39.000 pesos al año. Él importaba quina, tabaco, cacao y té de Europa, y logró hacer un poco una fortuna con esas importaciones y con ese comercio, y las regalías era para comprar libros, para investigar, para meterle a la causa a la Comisión Geográfica, y para investigar y para estar en la causa libertadora. Como les digo, estuvo 17 años preso Antonio Nariño. Una vez estuvo preso por traducir los derechos del hombre, otra vez fue, ¿cómo se dice?, tildado de conspirador contra el virrey, lo cual era totalmente cierto. Después lo sacaron de prisión porque le dio tuberculosis, nuevamente lo encarcelaron,
y, y terminó, no terminó preso, pero sí casi que no fue presidente de la República, o sea, más que Bolívar y Santander, acá guardadas las proporciones, por su enfermedad, porque pasó mucho, o sea, pasar en la colonia 17 años encarcelado no creo que fuera una cosa muy, muy saludable. Entonces, cargos públicos, Nariño fue alcalde como a los 23 años en el Cabildo de Bogotá, fue presidente del estado de Cundinamarca, en un momento en que centralistas y federalistas, cuando estaba la Gran Colombia, había unos que querían el poder en el centro y otros que querían federaciones. Entonces él decía, los de las federaciones eran Jorge Tadeo Lozano y Camilo Torres. Y él un día le dijo a Jorge Tadeo Lozano que era un bobalicón, y gracias como a una pelea que hubo con Tadeo Lozano y con Camilo Torres, lo nombraron presidente del estado de Cundinamarca. También fue vicepresidente de la República en la tan conocida Congreso de Cúcuta. Él fue el que instaló el Congreso de Cúcuta, y una cosa que no fue un cargo público, pero fue como una especie de ponencia ante el Senado, que a él lo tachan de traidor. Entonces él coge su defensa y se hace un escrito absolutamente maravilloso defendiéndose de los enemigos políticos, diciendo que no era ningún traidor, etcétera, etcétera. Los que puedan leerlo en internet es una cosa maravillosa. Entonces, ¿por qué? Por eso y por muchas cosas más, Nariño es una persona que hay que estudiarla, hay que leerla, hay que investigarla y hay que enamorarse de Nariño. Tan es así que hay un departamento que tiene el nombre de Nariño, pero no es gratuito. No voy a entrar como a polemizar, porque eso que voy a decir puede tocar fibras de los bolivarianos y de los santanderianos, pero dejo una fecha importante que es la Navidad Negra de 1822 en Pasto. Nariño tuvo la misión de hacer la campaña del sur, fue derrotado, encarcelado. Esta escultura que ustedes ven ahí es una escultura que está tanto en el Palacio de Nariño como en la plaza principal de Pasto. El único sitio de Colombia que no tiene plaza de Bolívar es por ese detalle de la Navidad Negra de 1822. En Pasto no hay Plaza de Bolívar, sino Plaza de Nariño. Ya los que quieran investigar un poquito más se darán cuenta cuál fue como el hecho histórico que generó que en Pasto no quieren a Bolívar, y pues eso pasó a la historia y ahí se quedó. Entonces esta es una escultura de Nariño. Es una escultura muy linda, la misma réplica de la que hay en el Palacio de Nariño. Entonces, un lugar para ir, el departamento de Nariño, y un espacio para recorrer la Plaza de Pasto. La Universidad América tiene bajo su cuidado una de las casas más importantes de la historia de Colombia, que es la casa donde se imprimieron los derechos del hombre. Se llama la Casa de la Imprenta Patriótica. Esta casa queda a 2 cuadras de la plaza a 1 cuadra de la Plaza de la Bolívar, en la plazoletica de San Carlos, la que vemos en la foto, y ahí fue donde Antonio Nariño instaló su prensa, instaló su imprenta patriótica, de ahí salieron la bagatela, de ahí salió el papel periódico ilustrado y salieron los derechos del hombre. Acá vemos una foto, es una litografía que hay en el Museo Nacional, que es el taller tipográfico de Antonio Nariño. Está ¿con quién está? Con Francisco Antonio C. Esta casa la podemos visitar en recorridos culturales de lugares y espacios. Los derechos del hombre son 17 artículos, que, como repito, un tema importantísimo es que Nariño fue el primero que tradujo los derechos del hombre a la lengua castellana. Entonces pasa la historia en América por haber traducido los derechos del hombre. En los derechos del hombre, la traducción está en 2 losas en piedra en la Casa de los Derechos del Hombre, que queda exactamente en la fachada de esta casa que les converso. Otros temas de Nariño, hay un lugar increíble que era donde tenía el arcano sublime. Hay
que recorrer en el tiempo la ciudad, donde está actualmente el edificio de Avianca. En esa esquina quedaba el Arcano Sublime, que era donde Nariño quería hacer como su altar, su santuario, y poner el obelisco para recobrar como toda la importancia de los clásicos, de los filósofos, de la sabiduría, de la integridad de la filosofía. Entonces, un lugar para recorrer es ir a la Plaza de Santander y mirar para el costado noreste y mirar que ahí está la Casa del Arcano Sublime. Otra casa importante referida a Nariño es otro espacio importante de la iglesia de la Capuchina. Resulta que cuando Nariño lo perseguían pues por conspirador, por intelectual, porque obviamente los españoles decían, este tipo hay que matarlo, apresarlo, sacarlo, ¿cómo es? Extraditarlo, no, sino expulsarlo del país para que no nos haga daño. Y resulta que ellos querían quemarle los libros. Entonces tenían una serie de libros prohibidos, estaban todos los libros prohibidos de esa época. Entonces, ¿qué hizo Nariño? Mandarlos a la iglesia de la Capuchina, y el fray de esa época le ayudó a esconder todos los libros en esta iglesia de la Capuchina. Esta iglesia queda en la 13 con 14 en Bogotá, y también es otro de los espacios interesantes para recorrer, refiriéndose a la importancia de Nariño. Otro tema importante, la casa de Nariño. Entonces todo el mundo se imagina, ¿ahí vivió Nariño? No, ahí no vivió Nariño. Nariño nació en una casita que quedaba en el costado, yendo por la séptima, como a la mitad de la calle, entre la Plaza de Armas y el Capitolio. Resulta que esa casa pues era de 1765, entonces ahí nace Nariño, pero Rafael Núñez, casi un siglo después, no alcanza a ser ni un siglo, la manda, dice que ahí pues nació Nariño, es una buena casa para que sea la de la presidencia, y la demuelen en 1904 por Rafael Reyes. Rafael Reyes dice, pues, ahí nació Nariño, pero esta casa no da la talla para que sea una casa presidencial. Entonces, en 1904 la mandan demoler. Para 1908 construyen una casa en piedra de 2 pisos, muy arquitectura republicana, que es la que vemos en la parte superior acá de la diapositiva, y se llamaba Casa de Nariño, Casa o Palacio de la Carrera. ¿Por qué le decían así? No por la carrera séptima, sino porque por ahí pasaban carreras de caballos y todo. Entonces le acuñaron el nombre Palacio de la Carrera. Y en el año 72 se construyó un nuevo edificio, o sea, todo lo que ustedes ven de Palacio de Nariño que pareciera patrimonial, republicano, es a lo republicanoide. No tiene mucho, o sea, tiene como una arquitectura de los años 70, como evocando los casas de gobierno de todos los estados, evocando como un neoclasicismo, pseudo neoclasicismo. Entonces, esta casa de Nariño es totalmente nueva, es del año 72, la inaugura Turbay Ayala en el 79. Pero es un lugar interesante para visitar. Acá vemos el despacho del presidente, acá vemos pues, toda la parte de la casa de Nariño. Acá había, toda esta plaza la liberan porque en algún momento fue parqueadero, y es uno de los lugares, de los espacios que hay que visitar en los recorridos culturales, y la presidencia tiene facilidad de visitas guiadas a la presidencia de la República. En la Plaza Núñez, que es justo enfrente del Palacio de Nariño, está ubicada la estatua original, que es una estatua hermosísima, que realmente la instalaron fue en la plaza que hoy se llama Plaza de San Victorino. En 1910, para el centenario de la independencia, mandaron a construir esta estatua de Henry León Greber, divina. La instalaron en la plaza, hoy es Plaza de San Victorino, más o menos donde está la mariposa hoy. Ahí instalaron, ese es un grabado de esa época, instalaron esa estatua, pero la trasladan con el tiempo y la ponen exactamente en la mitad entre el Palacio de Nariño y el Capitolio. Acá arriba vemos la foto cuando destruyeron todas las casas, como vemos allá al fondo del Capitolio, y era un espacio como de parqueadero público, o sea, donde hoy hacen la marcha, la guardia presidencial. En una época como a la altura de los años 50, eso era un parqueadero, y este edificio es nuevo. Entonces, para los
que les deje un poquito la semillita de Nariño. Una investigación bien interesante que hubo hace unos años para el centenario del 2013. Es la revista Semana, se llama Bicentenario de Cundinamarca, 1813-2013. Nariño, el triunfo de las ideas. El historiador que hizo la investigación es Fabio Zambrano. Es excelente al que quiera saber más de Nariño. Segundo tema, Manuelita Sáenz o Manuela Sáenz, heroína de América del Sur. Resulta que la señora Manuela Sáenz nace en la época colonial. En la época colonial, yo voy a un poco a desmitificar el tema de la amante de Bolívar y la moza de Bolívar y la amiga de Bolívar, porque en esa época, pues, las mujeres no podían hacer gran cosa, sino, como decía Alfredo Iriarte, un historiador muy amigo mío, muy querido, que decía que en la colonia el lugar de las mujeres eran preñadas, descalzas y en la cocina. Siempre decía eso. Ese era el papel de la mujer en la época colonial. Entonces ella nace en Quito, es una hija de españoles, pero es bastarda, supremamente adinerada, pero bastarda. Ella siempre tuvo como interés también por el enciclopedismo. Ella era absolutamente inquieta, hubiera ido a la universidad, hubiera hecho grandes cosas si su tiempo le hubiera permitido hacer grandes cosas. En la casa de un amigo de la mamá estuvo Humboldt. Recibieron a Humboldt y la familia de Sáenz recibió a Humboldt. Entonces ella tenía idea de lo que estaba pasando en Europa, la parte del naturalismo, de las expresiones coreográficas, del enciclopedismo, de la ilustración. ¿Cómo sería de inquieta que ella estudiaba con monjas? Dice, en vez de leer los salmos y los rezos y bordar, ella se pasaba, era leyendo como el tema de la campaña libertadora, de lo que estaba pasando en toda América. Ella era absolutamente inquieta hasta que a los 17 años escapó de las monjas y se escapó con un tipo. Entonces desde ahí la tildan de fufurupa y de mil cosas más, pero ella era absolutamente inquieta intelectualmente. Tan es así que el general San Martín, que es el libertador del Perú, les dio la orden de caballeresa del sol antes de que conociera a Bolívar. La China tenía que 20 años y era una mujer emprendedora, capacitada, o sea, ella la tenía súper clara: libertad, libertad, libertad. Y al final de sus días, pues muere de difteria, en la miseria, exiliada, extraditada, sin bienes, y la entierran en una fosa común. O sea, ese fue el fin de Manuelita Sáenz. En una época, pues muere en 1850, y es que si bien es ya independencia, ya es república nueva, la colonia, el rezago de la colonia se extendió casi hasta principios del siglo. Esta es la parte central de la Compañía de Jesús en Quito, que es muy cerca de la casa donde nació Manuelita Sáenz. Y este es un grabado de como el papel de la mujer en la época colonial. Manuela Sáenz es conocida con el título de la Libertadora del Libertador. Ellos se conocieron en una fiesta cuando Bolívar entró triunfal el 22 de junio. Entró triunfal a Quito después de la batalla de Pichincha, entró a Quito. Ella tenía 24 años y el 39 se enamoraron y ahí empezó el idilio. Pero antes de que Manuelita conociera a Bolívar, ella ya había hecho muchas cosas. Incluso los del Ejército de Libertad le veían sus cualidades de soldado. Tan es así que le dieron el título de coronel del ejército. Ella se disfrazaba de hombre para estar en las batallas. Entonces hay una carta muy interesante de Francisco Antonio Sucre a Bolívar que le dice: carta de Francisco Antonio Sucre dirigida al Libertador desde el frente de batalla de Ayacucho, el 10 de diciembre del 24. O sea, ya llevan 2 años saliendo con don Bolívar, y le dice Sucre: se ha destacado particularmente por su valentía, incorporándose desde el primer momento a la división de husares y luego a la vencedores, organizando y proporcionando habitualmente de las tropas, atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a tiro limpio bajo fuegos de enemigos, rescatando a los heridos.
por su ejemplar conducta solicitada, se le otorgara el grado de coronel del ejército colombiano. Entonces, ¿cuál es la vinculación de Manuelita con la universidad? Pues resulta que la universidad también tiene a su custodia la casa donde vivió Manuelita Sáenz, con una colección maravillosa de vestidos de todas las épocas, de toda la investigación que hizo la mamá de la directora del Museo de Trajes, que es la primera antropóloga que tuvo el país. Es una colección maravillosa de trajes de la colonia, de todas las regiones del país, y la casa también queda cerca a la Plaza de Bolívar, a una cuadra de la Plaza de Bolívar, y podemos ver toda la colección, cómo vivía Manuelita en esa época, cuando vivió acá en Colombia. Estas son unas fotos de los interiores de esta casa. Está la fuente, los canes que soportan el balcón, algunas cartas. Podemos visitarla en esta casa, la casa de Manuelita Sáenz. Y otro lugar interesante vinculado a la importancia de Manuelita Sáenz es la ventana que hay en el Palacio San Carlos, que le dice una placa en latín: detente, espectador, un momento y mira el lugar por donde se salvó el padre y libertador de la patria, Simón Bolívar, en la nefanda noche septembrina, el año 1828. ¿Qué hizo Manuelita? Manuelita estaba acá con Bolívar en este cuarto y resulta que lo iban a matar. Entonces ella armó toda como la estrategia para que no lo mataran y saltó Bolívar por la ventana. Esta ventana queda a media cuadra de la casa de Manuelita Sáenz. Otro lugar interesante para recorrer. Y a los que son más románticos y que quieran entrarse un poco más en la historia de amor y pasión de Manuelita y Bolívar, pues visitar la Quinta de Bolívar, donde hay un salón que queda entrando, o sea, entrando a este recinto, a la quinta a mano derecha, el salón de Manuelita, donde hay el pianito, en esa época de la colonia había un piano, como con un neceser, como una cosa para bordar, y este era el cuarto de Manuelita. Y hay un recorrido bien interesante por los jardines, y está el mirador, que es un sitio súper interesante que el mismo Bolívar hizo el plano para hacer como una especie como era como el sauna de la Quinta de Bolívar. Entonces también se vincula a la presencia de Manuelita Sáenz. Un libro interesante es el de Jaime Manrique, que dice, empieza, acá lo tengo, es para los que quieran interesarse más por la vida de Manuelita, el libro empieza así: nací rica y bastarda y morí pobre y bastarda. Esa es en breve la historia de mi vida, lo que significó para mí ser Manuela Sáenz, hija natural de Simón Sáenz de Vergara y Yedra y de Joaquina Aispuro. Es una historia más larga. Entonces, para los que quieran saber más de Manuelita, les recomiendo este libro, es muy interesante, Alfaguara, es de Jaime Manrique. Tercer nombre, de esos nombres del pasado muy del presente. Este es, digamos, como top. Amo a Rufino J. Cuervo. ¿Por qué? Hombre de palabra. Señor, tenía más neuronas que todas las repartidas en Colombia en esa época. Nació en 1844, ya República de Colombia, en una familia muy adinerada, de mucha tradición, digamos, aristocrática. Y desde la colonia, los Urizarri y los Cuervos tuvieron como una trascendencia de esas familias santafereñas de renombre de toda la vida. Resulta que el señor Rufino J. Cuervo nace siendo el hijo del vicepresidente de la República, empecemos por ahí. Tuvo una educación privilegiada porque en una época en que los jesuitas salieron y no había curas que les indicaran los estudios a los niños adinerados de la ciudad, casi que estos chicos tenían tutores personales. Entonces, Rufino J. Cuervo tuvo tutores personales y les enseñaba latín, inglés, francés, toda clase de idioma, literatura, filosofía. En 1861 ingresó al Colegio San Bartolomé, que ha sido como el colegio desde la colonia el más importante de la historia de Colombia. Todos los próceres, todos los
hombres de letras estudiaron o en el San Bartolomé o en la Universidad del Rosario, que es una de las más antiguas del continente. Para 1867 fue profesor del Rosario de Filosofía y el hermano de él Ángel, tenía una fábrica de cerveza. Y entonces estaban como mal de plata, entonces Rufino J. Cuervo, que era un tipo intelectual, filósofo, filólogo, era una cosa así loca, entonces le tocó, ¿cómo se dice?, apropiarse del oficio de comerciar con cerveza. Y en esas correrías por tabernas, por bares, por fondas, empezó a oír el lenguaje de las personas, por decir algo, los dichos, cómo habla la gente, cómo se expresa la gente. Y empezó a hacer como una especie como de investigación en torno al lenguaje. Para las personas que de pronto no saben, él era filólogo. ¿Qué es la filología? Es el amor o interés por las palabras. ¿De dónde vienen las palabras? ¿De dónde vienen los escritos? Porque se dice hoy y no hoy con H y no hoy sin H y con Y. O sea, él era un gomoso de las palabras, de la filosofía, de los escritos. Entonces, lo que hace el filólogo es interesarse por el estudio y el origen de las palabras. Y entonces intenta reconstruir como las raíces, de dónde vienen las palabras, porque es esa palabra y no otra palabra. Entonces él era tan brillante que para 1878, súper joven, logró ingresar a ser miembro honorario de la Real Academia Española, o sea, no era cualquier sitio, sino de la Real Academia Española. Y, o sea, voy a resumir un poco la biografía de Rufino J. Cuervo, pero la importancia de Rufino J. Cuervo en América, en el mundo, es absolutamente bárbara. Es como de la altura del Quijote, de Cervantes. Es una persona que trascendió las fronteras. Él viaja a París en 1882 y recorre Egipto, Arabia, Tierra Santa y empieza a investigar sobre todas estas lenguas orientales. ¿Y qué hace él? Escribe un diccionario, pero no es un diccionario de 5 páginas, una cosa así, eran 8 tomos. Cuando él murió, él abarcó mucho. Antes de su muerte, desafortunadamente murió a los 67 años, 66 años en París, y no pudo escribir sino el diccionario de la A a la D. Al Instituto Caro y Cuervo le costó 50 años terminar la labor que hizo Rufino J. Cuervo en vida. O sea, él hizo de la A a la D y al instituto con todos los filólogos y todos los investigadores y todos los filósofos. Les costó 50 años desde el año 42 hasta el 94 concluir el legado de Rufino J. Cuervo. Él sabía que se iba a morir, hizo una cosa súper interesante, fue hacer un testamento. Su testamento le dejó todo su archivo documental a la biblioteca más importante de América, que es la Biblioteca Nacional. 8 tomos con 8.000 páginas. Lo comenzó en 1872 y lo concluyó la Caro y Cuervo en el 94. Hizo el legado más importante de Rufino J. Cuervo es el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Dice que cuando publicó en 1872 la muestra, su argumentación lingüística era tan amplia que abarcaba varios troncos idiomáticos. Ahora, mira, armenio, celta, danés, flamenco, griego, latín, lituano, ruso, sueco, sánscrito, lenguas románicas, el francés, el italiano, el portugués, provenzal, y se remitía hasta el euskera, que es más o menos como un lenguaje que hay en el País Vasco. Son lenguas semíticas, árabe y hebreo. Ese es el legado de Cuervo. Él hacía unas elucubraciones es que leer a Cuervo y todo lo que él pensaba, era una persona absolutamente superdotada. Todos los apuntes y críticas sobre el lenguaje, por qué eran las palabras, por qué la situación social, económica, política, histórica, temporal, geográfica, connotaban en la fabricación del lenguaje,
porque si tú mezclas clases sociales te sale otro lenguaje, es una cosa loca, absolutamente loca. Es muy interesante el tema del lenguaje bogotano. Él hace muchos, era un corrector de estilo ambulante, o sea, él corregía, alguien le decía una palabra y él absolutamente la, ¿cómo se dice? La decodificaba y decía, él por qué dijo esta palabra y no la dijo de esta forma. Decodificaba toda, porque era un filólogo, una cosa maravillosa. Entonces, la vinculación de la Universidad de América con este genio de América, Rufino J. Cuervo, es la plazoleta de San Carlos. Resulta que donde está la placa de los derechos del hombre, acá está la Casa de la Imprenta Patriótica, en el año 1914 se contrató la estatua o el monumento de Rufino J. Cuervo a Charles Raoul Verlet. Se instaló el 17 de julio de 1914 en esta plazoletica. Una escultura maravillosa, es la actitud, es el pensamiento, el basamento, todos los grabados que tiene la placa en el basamento de la escultura, y esa la encontramos pues ahí nomás seguida de la casa de Manuelita Sáenz, de la imprenta patriótica, de la placa de los derechos, ahí mismo está el monumento a Rufino J. Cuervo. Otro sitio de interés muy cercano a 2 cuadras de allí es la casa donde vivió Rufino J. Cuervo, que es el Instituto Caro y Cuervo, que es una casa colonial preciosa que se mantiene intacta con todos sus pisos, sus balcones, sus ventanas, todos los elementos de la colonia de la época de Cuervo las tiene esta casa. Y también es otro espacio que hay que visitar. Un tema, esto que ya se perdió, es una esquina muy interesante que viene a ser donde es la esquina noroccidental, suroccidental del eje ambiental con carrera séptima. Este edificio se llamaba el pasaje Rufino J. Cuervo. Fue demolido para ampliar lo que llaman ahora pues el eje ambiental, que en esa época era la calle 13. Se hicieron los sótanos de la avenida Jiménez, se canalizó el río San Francisco y este edificio lo demolieron, pero sería interesante pues uno de esos espacios por recorrer es esta esquina y uno de pronto evocar cómo era la Bogotá de principios de siglo, del periodo republicano. Un libro maravilloso que hay que leérselo. Cuenta la historia de Cuervo y se llama El Cuervo Blanco. ¿Por qué el libro se llama así? Porque cuando Cuervo empezó a hacer en París el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, lo compararon con un grande, con una persona como Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Cortés Pizarro, Don Quijote y otros de su talla. Comparados con él, son aprendices de nuestra desmesura. Dice Frederic Aguspot que le mandó, que era un gran lingüista de la época, y fue el que le mandó en la carta y le dijo, usted es un cuervo blanco. Entonces, este libro es maravilloso, es de Fernando Vallejo, y al final dice que si hay que rezarle a alguien, hay que rezarle a San Rufino José Cuervo, se le puede rezar pues con devoción y pedir con confianza, porque es como un alma grande, es como un ser de luz y de gloria. Entonces, el cuarto personaje de esta conferencia es Eduardo Santos. Eduardo Santos lo denominé como la voz escrita, no el expresidente, sino la voz escrita. ¿Quién era Eduardo Santos? Ese señor era hijo, sobrino, nieto de Antonia Santos, una de las próceres de la independencia del mismo nivel de Manuelita Sáenz, de Policarpa Salagarrieta. Era un personaje que venía de una estirpe patriota, independentista, peleón, que no se quedaba con nada. Nació en Tunja y también nació en una familia acomodada, fue abogado, politólogo, estudió tanto en el Colegio Mayor del Rosario como en la Universidad Nacional y fue sociólogo, politólogo, político, periodista y fue gobernador de Santander, ministro de Obras del Interior, de Relaciones Exteriores,
como 10 ministerios alcanzó a tener y fue senador de la República. Fue presidente entre el año 38 al 42. Le tocó nada más y nada menos que el pedacito de la Segunda Guerra Mundial, le tocó lo complicado. ¿Por qué quedó presidente? Porque en esa época no se presentaron los conservadores a votar y ganó por el 99% de escrutinio de votos a favor de él, pero fue porque los conservadores no se quisieron presentar en la época de Laureano Gómez. ¿Por qué digo que es un hombre de familia? A él lo marcó un acontecimiento muy importante, que fue que se casó con doña Lorenza Villegas. Y ellos dos tuvieron una hija, Clarita, y la niñita se les murió cuando tenía 2 años. Acá pongo el mausoleo, ¿cómo se llama? La tumba de la niña Clarita Santos Villegas. Y en esta banca todavía está ahí porque es donde el presidente iba y lloraba y hablaba con su hija durante muchos años. El presidente de la República iba allá a hablarle a su hija. Esta situación le marcó la vida a Eduardo Santos y a Lorencita, tan es así que ellos nunca más tuvieron hijos. O sea, tuvieron esa hija, se les murió y nunca más volvieron a tener hijos. ¿Quién era Lorencita? Este señor casó muy bien, casó con doña Lorenza Villegas Restrepo, y la señora Lorenza Villegas Restrepo era una señora muy adinerada, y el hermano Alfonso Villegas Restrepo fue quien fundó El Tiempo en el año 1911, cuando pasó a ser su cuñado porque Santos se casa con Lorencita. El señor Eduardo Santos le compra El Tiempo en 1913 y lo dirigió hasta su muerte. Entonces digamos que uno de los legados más importantes del señor Eduardo Santos es el haber posicionado uno de los diarios más importantes de América, como es El Tiempo, durante más de 100 años. Por eso esta diapositiva dice un siglo informando a Colombia, porque ha sido de trascendencia nacional el periódico El Tiempo para exaltar el periodismo, que uno esté totalmente enterado, la investigación, la historia, todo ha estado lineal en un periódico que casualmente tiene un nombre muy particular, que es El Tiempo. Uno de los legados, pues, para unos que digan que horror, mandémoslo a la pira y quemémoslo. Él hizo el Instituto de Crédito Territorial, fue el que hizo el Ministerio del Trabajo, fue el que aprobó las horas extras y dominicales para los trabajadores, y también aprobó el sindicalismo. Entonces ahí muchos me van a caer, pero aprobó el sindicalismo por un lado, y por otro lado hizo la escuela de cadetes de Francisco de Paula Santander. Entonces, digamos que para las villas también el que creador de la Radio Nacional de Colombia, hizo un tratado muy interesante de la división de Venezuela y Colombia, murió en el año 74 dedicado totalmente al periodismo. La vinculación con la universidad es que la vinculación con la universidad consiste en que la América es la custodia de la casa del ciudadano Eduardo. Esta casa pasó gran parte de su vida cuando estuvo en Bogotá. Entonces la casa queda a la vuelta de la manzana Botero, a 3 cuadras de la Plaza de Nariño. Es una casa, también se pueden dar visitas guiadas, se cuenta con un auditorio maravilloso para conferencias de más de 200 personas, y está el escritorio de Eduardo Santos y la biblioteca. Un edificio, un lugar para recorrer es la esquina nororiental de Carrera Séptima y el Eje Ambiental, que es el primer edificio del Tiempo, que fue construido en la época de Eduardo Santos, el director oficial. Fue construido por uno de los arquitectos más importantes, que es Bruno Violi. Entonces también se hacen recorridos, se ve la en bronce que tiene el periódico, la arquitectura, la morfología, el ritmo, las ventanas, el lugar es maravilloso.
Y estos son los recorridos que hacemos en Lugares y Espacios, que es una apuesta a promover, divulgar el patrimonio cultural y natural. Entonces agendamos los recorridos que ustedes deseen, si están interesados en algún nombre de la historia, en algún personaje que les llame la atención. Hacemos recorridos con fotógrafos, arquitectos, historiadores, restauradores, inclusive hace poco incluimos un chef en nuestros recorridos para hacer cocinas tradicionales. Entonces estamos a su entera disposición para agendar recorridos y charlas especializadas de patrimonio y turismo cultural en lugaresyespacios@gmail.com. Muchas gracias.